un día especial, pero no es porque el pastor no está, no, es que es un día especial. Amén, amén. Hoy es un día muy especial que Dios quiere hablar con usted. Yo voy a procurar, hermanos, predicarles a ustedes media hora, pero si ustedes no ponen atención, les repito el mensaje otra vez y terminamos en la misma hora que siempre se predica. Entonces, más les vale que presten atención. Dios quiere hablar con usted, hermano, Dios quiere hablar con usted, y de verdad vamos a estar muy atentos. Si tenemos que apagar el celular, vamos a apagar el celular. Si tenemos que salir, ojalá ya hayamos salido, hacer cualquier necesidad, al baño, hermanos, y tratemos de no estar entrando y saliendo, porque muchas veces, hermanos, parece más bien un mercado de la iglesia. Sí, necesitamos ser un poco más reverentes. Seamos efectivos aquí en la iglesia. Venimos a escuchar la palabra, la vamos a escuchar. Vamos a adorar, vamos a adorar. El poco tiempo, hermanos, que le dedicamos a Dios aquí en la iglesia, hagámoslo con efectividad. Ok, vamos a empezar. Así es que, hermanos, abróchense los cinturones, porque vamos a empezar a levantar vuelo. Bendito sea Dios. Este título, hermanos, si algo me gusta, es que lo pude poner en el papel, hermanos, conforme a la palabra. Muchas veces los predicadores buscamos títulos, pero cuando la Biblia nos los da exactos, digo, bendito sea Dios. Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano. Hermanos, no vamos a usar 10, 20 versículos, no vamos a usar muy pocos versículos. Posiblemente, después de unos 2 versículos de apoyo nada más, porque hay tanto material, hermanos, en este pasaje, que siempre estuve intrigado, porque yo creo que usted, hermanos, al igual que yo, se pregunta, ¿cómo florece un cristiano como una palmera? ¿Cómo crece un cristiano o un justo como un cedro en el Líbano? La única forma de poderlo interpretar es conociendo la forma, hermanos, en que florecen las palmeras y en la forma que crecen los cedros en el Líbano. Tenemos que conocer eso. Cuando nosotros conozcamos eso, nos vamos a dar cuenta de la similitud con la cual estaba hablando el salmista David. Quiero contarles así una historia que al final la van a entender, no la van a entender tanto al principio. Recuerdo una vez ahorita que les menciono esto, hace como unos 20 años, que estaba yo, hermanos, en un retiro, me fui para una montaña y estuve como 3 días en ayuno y le pedí a Dios que me hablara. Y le digo, Señor, háblame, Padre, háblame. Y la última noche que estuve, hermanos, en ayuno en ese lugar, llega el Señor y me da un sueño. Entonces yo busco la forma de interpretarme la Biblia, por lo que me mencionó. Y cuando leo la Biblia, viene y me dice Dios en la palabra, dice, esto no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas, hermanos, que no se entienden en el momento, pero se van a entender. O sea, Dios nunca nos deja a ciegas. Y esta introducción, hermanos, al final lo va a entender y muy, muy clarito. Quiero contarles, hermanos, una experiencia, así como introducción. Hace algunos años, voy a tratar de hacerlo sin leerlo, porque me cuesta más leer y hablar. Pero hace algunos años, hermanos, recién llegados nosotros aquí a Santa Ana, Pozos, compramos una propiedad aquí cerca de la escuela. Y resulta que aparecen 3 palitos de limón. Cuando yo, hermanos, ahí que se asoman los palitos de limón, digo yo, qué belleza, estos palitos de limón. Y empezamos, hermanos, a tratar de abonarlos, de echarle agua, de cuidarlos, de protegerlos de las hormigas y demás. Y resulta que a los 3 años no había sucedido nada. A los 3 años, hermanos, ese palito no había pasado de 10 centímetros. Ahí estaban los 3 palitos de limón. Y uno se decepciona y uno dice, ¿qué estará pasando aquí? Algo está pasando. Ok, esperamos 2 años más y en 2 años ya el arbolito empieza a crecer. Resulta que pasaron 5 años para que ese arbolito, esos 3 arbolitos, empezaran a dar fruto, empezaran a dar limones. 5 años esperando, hermanos, tomarme, como decimos al lotico, un fresco de limón. Pero los limones salieron. Y ahora ahí están los palitos, florecieron, hermanos. Hay limones ahí para todos los vecinos. A veces, la última vez, habíamos como 400 limones que eran como la mitad de lo que había en el palo y repartimos limones. No les exagero, era una barbaridad. Pero la pregunta que yo me hacía, digo yo, ¿pero qué sucede? O sea, ¿qué sucede? Ese arbolito no se muere, no se seca, se resiste al tiempo, se resiste a las hormigas. Ahí está el tronquito y son casi 5 años y no pasa nada. Y los primeros 3 años, me digo, ni siquiera crecía. Yo de esto, hermanos, no sé nada. Pero, hermanos, cuando empiezo a leer la palabra en este Salmo 92, que es donde estamos ahorita, en el Salmo 92, 12, empecé a entender algunas cosas importantes de lo que sucede, hermanos, en algunos árboles.
cristiano, hermanos, es llamado a florecer. El cristiano es llamado a florecer. El cristiano es llamado a crecer. El cristiano no puede estar estático. El cristiano, hermanos, cuando no crece, decrece, pero nunca se mantiene en una misma posición. O estamos creciendo o estamos decreciendo. Y por eso fuimos llamados a crecer. Cuando usted se detiene, hermanos, el mundo sigue dando vueltas y usted se está quedando atrás. Y por eso, hermanos, el cristiano o está creciendo o está decreciendo. Y fuimos llamados a crecer y fuimos llamados, hermanos, a florecer. Conozca este principio o similitud que usó el salmista al comparar la palmera con el justo o el cristiano. Existen, hermanos, 250 tipos de palmeras. Y cuando nosotros hablan de la palmera en el Líbano, lo primero que se imagina son cocos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Yo me imaginé a Álvaro allá en Golfito, aquellos árboles de aquí, aquellas palmeras llenas de cocos, muy altas, de tal vez 20, 25 metros, no sé, muy altas, palmeras muy altas. Pero cuando usted le dice de palmeras, o se imagina algo ornamental a la entrada de una urbanización, que eso tiene algún sentido y después lo vamos a ver. O se imagina uno los palos de pipa, o se imagina uno los cocos, ¿verdad? Pero no es de este tipo de palmera de la cual estaba hablando el rey David. Existen 240 tipos de palmeras. El salmista se refirió a una palmera llamada Phoenix dantilifiba, así se llamaba esta palmera a la cual se refería. Eso no me interesa tanto aprendérselo, pero así se llamaba Phoenix dantilifiba. Cuando yo preparo una predicación, hermanos, a veces me informo de muchas cosas, entiendo muchas cosas, pero al final digo yo, cuando voy a pasar al púlpito, ¿en qué edifica, en qué beneficia un sinfín de términos para la iglesia? Si la iglesia lo que necesita es algo práctico, algo rápido, necesitamos resolver la vida, necesitamos solucionar nuestros problemas rápido. Entonces, hermanos, es muy bonito, eso es muy bonito. Y a veces se vuelve impresionante cuando los pastores o los predicadores llegamos y hacemos al final los que estamos en las bancas decimos, qué lindo sonó eso. No entendí nada, pero sonó bonito. Sí, así quedamos muchas veces nosotros ahí. Y a mí me sucede, a veces estoy leyendo, yo no leo tanto como muchos predicadores, no soy tal vez tan bueno como ellos, pero sin embargo trato de que si tengo que predicar, escudriñar para poder exponer en una forma responsable, porque sé que se debe hacer responsablemente. Pero los términos muchas veces, predicador, guárdeselos ahí y empieza a extraer lo que el pueblo realmente está necesitando. Ok, entonces para empezar, hermanos, les voy a preguntar, ¿cómo se llamaba la palmera? ¿Verdad que se les olvidó? ¡Qué vagabundos! Phoenix, se llamaba Phoenix dantilifiba, esa se llamaba la palmera a la cual se refería el rey David. Características, oiga que esto, hermano, es donde nos vamos a meter y vea qué delicioso. Cuando usted empieza a ver, hermano, la descripción de esta palmera, usted empieza a pensar en algún cristiano. Bueno, eso espero, ¿verdad? Eso espero, que tengamos algunas características, porque eso es lo que Dios nos enseñó, que el cristiano era como esa palmera. Y si no es como esa palmera, seguro es un palo jocote todo desgajado, no sé, hermanos, o un palo mango todo lleno de hormigas. Pero esto, hermanos, es una descripción del cristiano cuando se habla de este tipo de palmera. Entonces existe, hermanos, alrededor de 240 tipos de palmeras. Y esa salmista se refería a esa palmera que usted podría repetir cuando se guste. Ok, características de esa palmera, oiga esto. Crecen hasta 30 metros de altura, esas palmeras. Inclusive, hermanos, se cree que en Israel, algunos comentaristas, algunos estudiosos dicen que David en su palacio tenía la entrada a palmeras de este tipo, y posiblemente en el templo de Jerusalén también habían de este tipo de palmeras. Pero hay lugares específicos y lo vamos a ver a dónde crecen estas palmeras. Ok, entonces crecen, hermanos, hasta 30 metros de altura. Pero vea qué interesante, hermanos, vea qué interesante. Y cuando empecé a leer esto, hermanos, lo relacioné con una enseñanza que nos había dado el pastor hace algún tiempo. En algún tiempo el pastor nos estuvo hablando a nosotros sobre el bambú chino. Inclusive cuando el pastor nos habló de eso, yo me metí a indagar y a estudiar un poco sobre el bambú chino. Y el bambú chino tiene una característica: usted lo siembra y dura 7 años sin crecer. Resulta que dura 7 años sin crecer, y cuando empieza a crecer, oiga esto, crece hasta 1 metro por día. Hasta 1 metro por día. Pero cuando empieza a crecer 1 metro por día,
Oiga esto, ya se ha profundizado muchos metros hacia abajo, 7 años creciendo para abajo. Desde el momento que se sembró, el bambú chino empezó a echar raíces. Y cuando empieza a crecer, crece a 1 metro por día y con mucha consistencia. Pero no me interesó tanto el bambú chino, pero sí le encontré algo parecido, hermanos, en la palmera. O sea, la palmera es algo maravilloso, hermanos. O sea, lo que nos enseña Dios a través de esta palmera es algo impresionante. Ok, crecen hasta 30 metros de altura estas palmeras, pero los mismos 30 metros de altura también crecen en su raíz. Profundizan 30 metros de raíces y también 30 metros de altura. Hermanos, yo lo comprendí, esas raíces, como las convicciones del cristiano. Las raíces, lo que no lo dejan moverse. Esa es la característica, hermanos, una de las características de esta palmera. Su follaje y su fruto, oiga esto, porque tiene fruto. No tiene cocos, no tiene pipas, pero tiene fruto también. Tiene un follaje. Y el follaje, hermanos, es muy importante en la palmera, porque es la apariencia, es la imagen. Y no requiere de tanta agua para mostrar su follaje, pero sí requiere de mucha agua para poder dar fruto. Vea qué interesante, para poder dar fruto. Y vamos a ver, hermanos, las cosas que contribuyen para que este tipo de palmera pueda dar fruto, que esa palmera somos usted y yo. Su follaje y su fruto determina sus raíces. O sea, cuando usted ve un buen fruto en esa palmera, téngalo por seguro que tiene muy buenas raíces. Pero cuando usted ve follaje solamente, téngalo por seguro que no tiene muy buena agua. Y a veces los cristianos, hermanos, somos como la higuera también, que somos solo follaje nada más. Somos lo que pronunciamos, lo que decimos, lo que enseñamos, pero no lo estamos viviendo, puro follaje. Para poder dar fruto la palmera, hermanos, tiene que extraer mucha, pero mucha agua del suelo. Y algo muy importante que contribuye para el fruto de la palmera, oiga esto, eso tampoco lo entendía, qué interesante. Ustedes ven una de las características de las palmeras, y es que las palmeras las sopla el viento y son muy flexibles. Inclusive, hermanos, se doblan de tal manera casi hasta pegar la copa al suelo. Eso hacen las palmeras. Y no se quiebran fácilmente por la profundidad que tienen de raíces. Ese es el cristiano. Sus raíces son tan profundas que no es cualquier viento que podrá botarlas. Y algo muy interesante, oiga esto, en cada golpe que le da el viento a la palmera, le impulsa los nutrientes para llegar a la copa y poder producir el fruto. Así es que muchas veces no entendemos cuando estamos siendo golpeados en la vida, y lo que Dios quiere es ver el fruto. Nos está golpeando, cada golpe de la palmera impulsa los nutrientes para llegar a la copa y poder dar fruto. Vea qué interesante, hermanos. ¿Verdad que es bonito? O sea, lo que Dios nos enseña a través de esto. A mí me gustó, hermano. Yo me enamoré de esto, o sea, me enamoré del tema. Me enamoré del tema y empecé a buscar y a buscar y a buscar. Y digo, qué lindo que está esto, ¿ah? Qué lindo que está esto. Su fruto determina sus raíces. Primero crecen para abajo en busca de una fuente de agua. No crecen por crecer. Andan en busca de una fuente de agua. Si ellos no alcanzan a llegar hasta la fuente de agua, no se desarrollan. Usted no se desarrolla su vida cristiana si usted no llega hasta la fuente de las aguas. ¿Quién es la fuente de las aguas? Cristo es la fuente de las aguas. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando Cristo le dice a la mujer: el que bebiere de esta agua, dice, no volverá a tener sed jamás? Lo primero que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es profundizarnos y profundizarnos y profundizarnos hasta alcanzar el agua, hasta tener el agua. Usted no produce ni siquiera follaje, oiga esto. Usted no es capaz ni inteligente ni para producir follaje, y mucho menos fruto, si no se pega a la fuente de las aguas. Necesitamos meternos hasta alcanzar la fuente de las aguas. Necesita una fuente de agua para que sus nutrientes lleguen a producir fruto.
requieren ser sacudidas por el viento, como lo vimos. El movimiento impulsa sus nutrientes hasta producir fruto. Estamos hablando, hermanos, de las palmeras, ¿verdad? Pero también nos habla de los cedros del Líbano. Qué interesante. Y hay similitudes ahí también en esto, en este asunto. Dirás, qué interesante. Dice, por sus raíces los vientos la sacuden, pero no pueden quebrarse, y para dar fruto depende absolutamente de la fuente. Produce dátiles, ya no son cocos, ya no son pipas, son dátiles. Ese fruto, hermanos, es como, yo lo conocí por el trabajo mío de restaurantes, son como una aceituna, tienen la misma forma de aceituna, y el coquito, o sea, la partecita es así de dura, pero es dulce, es pero muy dulce. Y el fruto que produce, hermanos, aporta, hermanos, muchos nutrientes, y se considera, oiga esto, como la pastilla natural contra la presión alta, contra los nervios, contra el estrés, contra el estreñimiento. Hermanos, un sinfín de beneficios tiene este fruto. El fruto del cristiano, hermanos, tiene que traer medicina, tiene que traer salud, tiene que traer refrigerio. Eso debe ser el fruto del cristiano. El fruto del cristiano no es pararse aquí y predicar bonito, tocar bien los tablos bonitos, como digo yo muchas veces. No, ese no es el fruto. El fruto es diferente. El fruto es diferente. Y ustedes recuerdan cuál es el fruto, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando lo predicamos, hermanos, con esta fluidez, como lo estoy diciendo yo, lo que estoy mostrándoles a ustedes es el follaje. Solamente el follaje. Y hay predicadores que están predicando el follaje. Están mostrando solamente el follaje, porque hablan de perdón y no perdonan. Hablan de paciencia y no la tienen. Hablan contra adulterio y adulteran. Solamente están mostrando el follaje, porque su vida no está profundizada hasta las fuentes de agua para poder dar ese buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? Produce dátiles considerados como pastillas naturales, contiene ácido pantoténico, ahora me recuerdan ese nombre también, que controla el sistema nervioso, rico en magnesio, en calcio, en potasio. Dice, es un fruto muy dulce, da mucha energía para el sistema, es bueno para el sistema respiratorio. En resumen, produce un buen fruto. Oiga esto, produce un buen fruto. Por eso fue comparado con el justo, porque esa palmera produce un buen fruto. Empieza a producir después de haber desarrollado sus raíces, es que empieza a producir, que demora 5 años. Oiga esto, demora 5 años, igual que el bambú chino, como les decía ahora, demora 5 años hasta alcanzar las raíces, y hasta después de 5 años es que empieza a producir. Y otra gran característica es que son longevos, son, hermanos, palmeras que llegan a vivir hasta 200 años. Inclusive ahorita creo que es en Colombia, en México también, y en algunos lugares de Estados Unidos, que gente muy sencilla, muy humilde, empezaron a sembrar estos árboles. Y en una entrevista que le hacían a un señor, dice, ¿qué significa para usted usted puede hablarme algo de la palmera? Dice, de cuáles son los nutrientes y cuáles son las características de esta palmera. Y le dicen, no sé qué tendrá, dice, pero lo que sí es que yo como de ellas, dice. Y puedo vivir 200 años, dice, para seguir comiendo esas palmeras. O sea, son de larga vida. Son de larga vida. Todo esto, hermano, tiene que ver con nuestras características de cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerda qué pasa con los que honran a mami y a papi? ¿Ah? Primer mandamiento con promesa. Dice que va a tener muchos días largos sobre la tierra, y días buenos va a tener, ¿verdad? Entonces, vea por qué, hermanos, el rey David lo comparaba a la palmera con el justo. Hasta ahí, hermanos, son resultados excelentes, pero muy buenos, hasta 200 años. Detallemos un poco ahora, hermanos, como segundo punto, lo que es el cedro del Líbano. El cedro del Líbano, oiga esto. Los mejores cedros están en Turquía, en Siria y en Líbano. En Costa Rica hay cedro. ¿Cuántos saben que en Costa Rica hay cedro también? Y también hay en Nicaragua cedro. Pero cuando me puse a ver, hermanos, los cedros de esta zona, no se parecen al cedro. O sea, no se parecen. ¿Qué le parece a usted si le digo, que este
cedro es una madera dura, es una madera fuerte. El árbol de cedro, hermanos, en estas zonas crecen un solo cañón, ¿verdad, varón? Algunas ramitas por ahí, pero no son, hermanos, como los cedros del Líbano. ¿Quién conoce el árbol de Guanacaste? Es parecido al árbol de Guanacaste, el cedro del Líbano. Dice que tiene un tronco bastante fuerte, empieza a crecer y tira ramas y es bastante frondoso. Y esa característica de árbol frondoso, eso proporciona nidos para las aves y sombra para los animales. O sea, aporta muchos beneficios para algunos seres vivos. Es lo que hace este tipo de... Dice, los mejores cedros están en Turquía, en Siria, en Líbano. Los mejores cedros, dice, aún están en el Líbano. Todavía, en el Líbano es donde están los mejores cedros. En el Líbano. Es una zona, hermanos, para esos unos detalles que le digo que a veces me los reservo. Se los voy a decir esta vez para hacer tiempo. Ok, vea qué interesante. En el Líbano, los mejores cedros aún están en el Líbano. Es una zona forestal al norte de Israel, cerca del desierto de Sinaí. Son dos montañas en forma paralela. Vea qué bonito. Dice que son dos montañas en forma paralela que tienen 170 kilómetros de puros cedros. Todavía, hermanos, se mandan a comprar cedros del Líbano, algunos países, sobre todo cuando se van a dar para uso de instrumentos. Son sonoros. Para hacer instrumentos de percusión se mandan a traer de este tipo de maderas al Líbano. Todo esto, hermanos, tiene que ver con nuestra vida cristiana. Los mejores cedros aún están en Líbano, en una zona forestal. Les decía, cerca del desierto de Sinaí, son dos montañas en forma paralela que miden 170 kilómetros. Llegan a medir, oiga esto, a superar los 40 metros de altura. Se usa como antiséptico. O sea, vea qué interesante. Se usa como antiséptico. También es medicinal. El cedro del Líbano. Es considerado como perfume grato. ¿Qué le parece? Es considerado como perfume grato. Es aromático. Es repelente. Todas estas características tiene. Se utiliza para fabricar instrumentos de percusión con excelentes resultados. Pero oiga esto, hermanos. Yo les decía que la predicación iba a durar media hora y ya estoy aterrizando. Vea qué rápido, ¿qué le parece? La pregunta que debemos hacernos como tercer punto: ¿cómo lograr estos beneficios? ¿Cómo lograr nosotros estos beneficios? Siguiendo el principio. Siguiendo el principio. Profundicemos nuestra vida. Lleguemos y nunca nos despeguemos de la fuente de la vida. Porque en el momento, hermanos, que usted empieza a alejarse de la fuente de la vida, usted empieza a morirse. El cristiano, hermanos, empieza a morir cuando empieza a alejarse de la fuente de la vida, que se llama Cristo. Necesitamos, hermanos, abrazar algo que se me olvidaba, muy interesante. Oiga esto, qué interesante. Hablando del cedro del Líbano. Oiga esto, cuando empiezan a profundizar, no sé si me brinqué por ahí un punto, cuando empieza a profundizar las raíces para buscar agua, dice que de camino empiezan y encuentran rocas y no evaden las rocas. ¿Sabe qué hacen con las rocas? Las abrazan. Profundizan un poco, se encuentran una roca, la abrazan y continúan. Siguen buscando, llegan por allá, encuentran otra roca, la abrazan y siguen buscando. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos piedras pequeñas. Eso dice la Biblia. Nosotros somos piedras pequeñas, como Dios le dijo a Pedro. Entonces vea qué interesante, hermanos, cómo lograr nosotros poder estar firmes, poder ser de beneficio para algunas personas y no movernos en el momento de la dificultad, y poder entender que aún en nuestras adversidades el viento nos está sacudiendo para que demos fruto. Cuando yo veo, hermanos, algunas de mis actitudes para con los niños, para con los jóvenes, cuando veo actitudes para con la gente necesitada, la gente pobre, cuando veo actitudes, hermanos, que tengo hacia los drogadictos,
Digo yo, no fue por casualidad lo que sufrí en mi niñez. No fue por casualidad que a mis 7 años tuve que comer comida de la basura, literalmente, que mi madre traía del restaurante. Los agravios, las ofensas, hermanos, las humillaciones de mucha gente. No era casualidad. Dios estaba formando algo. El viento estaba soplando. El viento estaba soplando. Y mientras el viento soplaba, los nutrientes iban subiendo. Porque Dios quería una persona con fruto. Con un fruto auténtico, es lo que Dios quería. Esto es necesario, hermano amado. Esto es necesario. Usted tiene que ser sacudido para que llegue y pueda dar ese fruto. Cada uno, hermanos, de estos árboles, la palmera, como también el Líbano, frutos medicinales, frutos que aportan hacia las demás personas, que traen beneficios a otros. Eso es usted y eso soy yo. Nosotros no buscamos solamente, hermanos, cubrir y llenar nuestras necesidades. Y como lo predicaba hace poco aquí en el barrio Corazón de Jesús, yo les decía, hermanos, cuando usted llenó su pancita y le dio gracias a Dios, busque a otro que tiene hambre. Busque a otra persona a cual ayudar. La palabra de Dios enseña y dice así, oiga esto. Dice que el que robaba ya no robe más, y vea cómo se roba. Dice, sino que trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno, dice, para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Pero somos egoístas, somos egoístas. Compramos cosas tan caras que nos privan para poder compartir con los que tienen necesidad. Eso es egoísmo, eso es egoísmo. Considere un poco más su capacidad de pago, su capacidad para comprar cosas caras. Baje un poco los costos de su vida y proyéctese a otras personas. Cuando vas a comprar algo muy caro, considéralo primero si lo necesitas, si es tan importante, o si será más importante. A veces, hermanos, estamos olvidando hasta miembros de nuestra familia que están en tremendas necesidades y nosotros dando los lujos. Y nos podrán estar viendo, hermanos, miembros de la familia, mira qué dichoso, mira cómo prospera y vea lo que está haciendo. No se dan cuenta que estoy en una situación difícil, en una crisis. El cristiano, hermanos, al igual que la palmera y que el cedro, se proyecta, da una buena sombra, da un buen perfume, es aromático. Su entorno se ve afectado por su conducta, por su follaje, por su aroma y por su fruto. Eso somos usted y yo. Pero eso no fluye, hermanos, eso no fluye si usted deja la fuente de vida que se llama Cristo Jesús. Es la única forma. Mientras están en busca de raíces, abrazan las piedras. Y por eso las tormentas no pueden volcarlos fácilmente, aún a los cedros. Ahora estoy hablando de los cedros. Cuando llegan las tormentas no pueden volcarlos. Es tanta el agua que ellos succionan del suelo, porque empiezan a profundizar también, y las raíces son muy profundas. Empiezan, hermanos, a succionar tanta, pero tanta agua a los cedros. Oiga esto, que traen beneficios a la vegetación de su alrededor. Aún otros árboles son nutridos por los cedros del Líbano. Aún otros árboles son nutridos por los cedros del Líbano. No solamente se alimenta a él, no solamente se beneficia a él, beneficia a los que están a su alrededor. Qué interesante. Le voy a dar un secreto, hermanos. Le voy a dar un secreto. Cuando yo le predico a los jóvenes, les decía hoy, por cierto, a Ninosca, que hay chiquitos que me quieren mucho y jovencitos. Y yo les digo, es que los jovencitos yo no les predico como mis alumnos. Yo los miro a los ojos y los veo como mis hijos. Y digo yo no estoy formando alumnos, estoy criando hijos, no míos, son suyos, pero estoy criando hijos. Así es que, hermanos, cuando usted tiene esta consideración, usted va a hacer las cosas con pasión. Va a hacer las cosas, usted se va a identificar con aquel niño por el cual está orando. Usted se va a identificar con aquel joven de 16 años, de 17 años, que tiene un problema terminal. Cuando usted lo ve como su hijo, cuando usted lo asocia con su hijo, podría ser mi hijo. Pero es un hijo, no es mío, pero es un hijo.
Hay una madre que está sufriendo. Hay miembros de una familia que están tristes por lo que está pasando. Esa, hermanos, debe ser nuestra actitud como cristianos. Esa es una buena actitud. Y de lo contrario, hermanos, lo que estamos solamente aparentando es un poco de follaje. No solamente se florece, sino que se da fruto. A veces, hermanos, tienen conceptos de nosotros, tienen una imagen tan linda de nosotros que nos tienen en pedestales, pero en el momento del encuentro, en el momento de diferir conceptos, en el momento de entrar en algunas diferencias, no aguantamos el primer roce porque nos encendemos. Y eso no lo produce el Espíritu Santo de Dios, eso no lo produce esa fuente de agua al cual decimos nosotros estar conectados. Así es que, hermano, eso no se trata de aparentar, eso no se trata de ser admirado, eso no se trata de que la gente nos aplauda, no se trata de poder tener un buen discurso. La vida cristiana es una vivencia. Es una vivencia. Por ahí me desvío un poquito. Cuando yo hablo con mis jóvenes, les enfatizo mucho, hermanos, en lo que es el yugo desigual. Yo hablo mucho, hermanos, de lo que es frecuentar lugares. Yo hablo mucho, hermanos, en mis predicaciones de lo que es cuidarse de los entornos. En mi vida cristiana, ¿no? Yo tuve un tiempo donde bajé las pilas y estuve alejado de la iglesia como por 3 años aproximadamente. Eso casi me cuesta la vida, casi me cuesta a mis hijos, casi me cuesta el matrimonio. Y cuando yo decidí levantarme, yo cambié de entorno, renuncié a mis amigos, saqué números de teléfono que no eran convenientes para mí y que algunos todavía los guardan por ahí, por si acaso. Numeritos que ya no deberían de estar en nuestros contactos. Amistades que ya no deberían de estar en el Facebook. Hace escasamente 3 días estaba hablando con un ministro de alabanza, oiga qué duro, con un ministro de alabanza, canta precioso. Lo iba a traer para que nos cantara ahí, lo iba a traer. Y cuando lo escucho con el compañero de trabajo, hacía un día antes me estaba diciendo, William, yo tengo un problema. No me siento bien, no me siento al 100, me dice, espiritualmente, me siento mal. Porque ese trabajo, dice, me priva muchas veces de ir a la iglesia, como por ejemplo el domingo. Ok, está bien. Me quedo yo, hermanos, con lo que él me dice. Resulta que el día siguiente lo escucho hablando con el compañero de trabajo. El compañero de trabajo enseñándole videos prohibidos, para no descifrar tanto las vulgaridades cochinadas que este hombre estaba viendo, y los comentarios que le hacía, y el otro, como ya había así de laquito, el hombre no decía nada. Pero estaba compartiendo, estaba sonriendo de las barbaridades que estaban. Y cuando el día siguiente, cuando se va a ir, lo abrazo, le digo, Tino, le digo, usted tiene 2 grandes problemas, le digo, por lo cual usted se siente mal. Usted puede decirme del trabajo, sí es un problema, usted no puede congregarse, muchas veces le digo. Usted sí tiene 2 problemas, le digo, uno se llama el trabajo y el otro se llama Juan, tiene nombre, tiene nombre, tiene nombre. Si nosotros queremos levantarnos, tenemos que cambiar de entorno. Así es, amén. Usted no puede, hermanos, buscar la santidad caminando con impíos. No se puede, no se puede, no se puede. Usted no puede caminar en santidad visitando páginas que no debe visitar. Vivir una vida cristiana totalmente frustrada y sin fruto. Necesitamos tomar decisiones firmes. Este árbol, cuando empieza a profundizar y a buscar el agua, aprovecha el camino para buscar piedras y abrazarse. ¿Sabe qué hice yo, hermanos, cuando Dios empezó a levantarme? Primero, irresponsablemente, hermanos, un trabajo donde ganaba mucha plata, porque ganaba mucha plata. Harto, hermanos, ya de mí. Y me desobediencia, llamo a mi jefe, le digo, a partir de hoy no trabajo más. Si me pide un preaviso, se lo doy, pero si no, no cuente conmigo a partir de hoy. Casi me tocó pagar para la liquidación, más bien pagarles a ellos por haber salido de ahí. Eso, hermanos, me costó que me cortaran el agua, y cuando conseguí la plata prestada me iba a pagar el agua, y cuando venía me cortaban la luz. Hermano, hubieron crisis duras que tuve que vivir. El cristiano
cristiano, hermanos, es firme en sus decisiones. Decía Luis Cura, que conferencista para varón, decía ser hombre, oiga esto, perdón, decía ser del sexo masculino, decía es cuestión de nacer, pero ser hombre es cuestión de decisión. Ser cristiano, ojo, una Biblia dice para la iglesia, pero ser cristiano, hermanos, es tomar decisiones firmes. Tomar la cruz cada día, negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Pero si lo hacemos en forma intermedia, nunca vamos a dar fruto. Vamos a ir frustrados, amargados, enojados y no va a haber gozo en nuestra vida. Y vamos a envenenar nuestro entorno. No vamos a poder transmitir el perfume, el aroma que transmitían los cedros del Líbano, porque lo que hay es amargura. Necesitamos cambiar nuestro entorno, conectarnos a la fuente y empezar a avanzar piedras. Esas piedras, aquí hay muchas de ellas, de las cuales usted puede empezar a soltar aquellas y abrazar algunas de las que están aquí. Acérquese a gente que pueda levantarlo, a gente que ore por usted, gente que lo impulse para arriba, para seguir adelante. Nosotros, hermanos, tenemos que hacerlos. Fuimos comparados con las palmeras y fuimos comparados con los cedros del Líbano. Quiero leer un poquito nada más. Busque la fuente de agua. Si quiere anotarlo ahí, hermanos, lo va a encontrar en San Juan 4:14. No lo voy a leer, ya hemos mencionado sobre este versículo. Cristo es nuestra fuente. Pero quiero leerles un poquito, hermanos. Les estaba hablando, hermanos, en lo que es en la parte científica o de historia, lo que es los cedros del Líbano, pero ahorita, hermanos, lo vamos a ver nosotros en Oseas 14:6, lo que la Biblia dice, cómo describe la palabra de Dios, hermanos, los cedros del Líbano. Oseas 14:6, vamos a leer y ya casi vamos a terminar. Perdón, hermanos, perdón, yo estoy con otro pasaje que no quería. Más bien veamos, hermanos, Ezequiel 31. Ezequiel 31. Voy a leer así para ustedes. Dice, aconteció en el año 11. Aconteció en el año 11, dice, en el mes tercero, el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esto es, hermanos, palabra que Dios trae a Ezequiel para hablarle al faraón que se había inflado en su orgullo, en su soberbia, por todo lo que había alcanzado. Hijo de hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo, a quien te comparaste en tu grandeza. Dice, he aquí que era el asirio, cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje, de grande altura. Su copa estaba entre las densas ramas, las aguas lo hicieron crecer. Dice, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes, compartía sus corrientes, lo que les decía. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo y se multiplicaron sus ramas a causa de las muchas aguas. Se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Se hizo pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios. Dice, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a su ramaje. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en hermosura. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, y todos sus árboles del Edén que están en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Eso, hermanos, es un cedro. Es algo elegante, es algo fuerte, es algo que comparte, es algo que da vida, que proporciona a los demás, pero conectado a la fuente. De lo contrario, no podremos lograrlo. Y así, para terminar, no abandone la fuente, no se suelte de la fuente. Agárrese duro, porque en el momento que se aleja, usted empieza a secarse. Y abrace piedras, busque personas que sean de mucho beneficio.
beneficio para usted y comparta su perfume de fruto. Y leo para terminar, hermanos, en el Salmo 92. Gloria a Dios. Eso hermanos, está muy, pero muy interesante. Vea qué bonito. ¿Y cuál es el fin, hermanos, de nuestro parecer? ¿Cuál es el fin de nuestro vigor, de nuestra fuerza, de lo que nosotros hemos alcanzado en Dios? Dice así: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados, ¿dónde? En la casa de Jehová. Esto se llama entorno. Esto se llama buscar piedras, buscar gente que nos ayuda, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El entorno es importante para poder crecer, para poder dar fruto. Aún en la vejez fructificarán. Les decía que viven hasta 200 años, ¿verdad? Y estarán vigorosos y verdes. Pero hay un fin, hermano, muy importante, oiga esto: para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. No es para que se quede callado lo que usted aprendió hoy, sino para que usted lo comparta con otras personas. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y vamos a hacer una breve oración. Quédese por ahí. Y yo le voy a pedir algo a usted, hermano amado, amigo. ¿Cómo está tu vida con Dios? ¿Te sientes vigoroso, fuerte? ¿Puedes lucir un buen aroma en tu familia, en tu entorno, con tu esposa, con tus hijos? ¿Qué beneficios estás trayendo a tu casa, a tus amigos? Si te has alejado un poco de la fuente de vida, este es un día especial para que usted le diga: Señor, perdóname, perdóname. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, sabiendo de que tú eres bueno. Y yo quiero que tú le digas, mi amigo amado, y dile: Señor Jesucristo, en este día yo te reconozco como la única fuente de paz, de gozo y de felicidad para mi vida. Y te pido, Señor Jesús, que perdone mis pecados. Te reconozco como mi única fuente. Perdóname y ayúdame a recuperarme, Señor, para dar fruto. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos amados, y muchas gracias por escuchar.